La cárcel es como un mundo afuera. No necesitas estar en la cárcel para sentirte preso. Hay mucha gente en el pozo afuera. Es poesía, mi hermano. Es poesía pura y dura. Casi todas las poetas mujeres suelen escribir mucho desde ese mundo interior, desde lo sensorial, como un vilano atrapado en una verja. Esa imagen, de repente, ¡pam!, está no solo, es decir, la soledad es un compartimento estanco, es demasiado grande y demasiado general, como ¿de qué está hecha esa soledad? Entonces, ahora a continuación vamos a intentar usar adjetivos. Vamos a también a elegir algún verso del poema que lo podéis añadir al papel o no, pero sí que un poco basarnos en lo que nos mueve, en lo que nos lleva el poema para luego trasladarlo al papel, y la idea es que al final el papel va a ser un espacio en el que nos vamos a relacionar, es un espacio que estamos compartiendo, igual que aquí estamos ahora mismo también compartiendo este espacio y este tiempo. Entonces, aquí es donde nos vamos a poder relacionar, pero en lugar de relacionarnos con la palabra, que es normalmente con lo que solemos comunicarnos con las personas, nos vamos a relacionar con otros lenguajes. Poner la intención en los pies y la verticalidad, ¿vale? Hay como un hilo, que es un eje, que va desde el pie hasta la coronilla, gracias. Y entonces quiero que sintáis. Y simplemente... Déjame que escriba una cosa que necesito ponerla. Ponla, La necesito poner. claro. Yo he puesto esto, libertad.